Muy buen día para todos. La Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos del Área 13 de Silver Spring, Maryland, presenta su podcast informativo Unidos con un solo fin. Una temática informativa enfocada en transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas las personas que tienen problemas con su manera descontrolada de beber alcohol. Alcohólicos Anónimos, a través de este podcast, les ofrece una solución a su problema de alcoholismo. Comenzamos. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este maravilloso día. Somos de la Oficina Intergrupal de Silver Spring. Mi nombre es Manuel. Yo pertenezco precisamente a esta oficina y el objetivo es transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas las personas, ya sea personas que tienen problemas con su manera de beber, personas que están de recién inicio en los diferentes grupos e incluso personas que ya tienen algún tiempo de estar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en este octavo podcast informativo. El día de hoy, pues vamos a tocar un punto bastante, a veces controversial para algunos, a veces es confuso para otros. Sin embargo, es un tema que se llama ¿Cómo funciona? Es el quinto capítulo de Alcohólicos Anónimos del libro básico, el texto básico de Alcohólicos Anónimos. Y este nos enmarca precisamente la realidad de que muchas veces el alcohólico que llega a los grupos de Alcohólicos Anónimos y no logra encajar dentro de la sociedad y se vuelve a ir a la calle a beber y luego regresa y a veces se vuelve a ir otra vez y muchas veces la gente piensa que este tema está dedicado especialmente a esas personas. Pero la realidad es de que este tema está enfocado precisamente en la gente como yo, como muchas personas que no hemos aprendido a vivir, que hemos llegado a Alcohólicos Anónimos arrastrando una serie de dificultades y aún así continuamos en ese mismo camino, dejando mucho que desear a veces en la vida. No solamente de nuestra familia, sino en la vida de la gente que nos conoce, de la gente que nos rodea. Entonces, se piensa a veces de que es un tema dedicado precisamente a ese tipo de personas. Sin embargo, esas personas que llegan a los grupos de Alcohólicos Anónimos y se van, nuestro compañero Bill W. en sus escrituras, en su literatura, en el principio de Alcohólicos Anónimos, dice que esas personas no eran de los nuestros, porque esas personas prácticamente a veces no tienen el sufrimiento que uno a veces piensa que tiene, porque media vez tienen para tomarse el trago, no tienen mucho problema, ¿verdad? Pero los que estamos dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos y que no hemos ido a beber, ahí es donde está precisamente el problema, ¿verdad? Que muchas veces no queremos a veces someternos a los principios de Alcohólicos Anónimos y queremos vivir una vida, prácticamente seguirla viviendo en una forma ingobernable. Entonces, el tema dice precisamente de que es raro ver fracasar a alguien que haya seguido concienzudamente nuestro camino y que los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o que no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, no solamente son hombres, sino también hay mujeres que dicen que son incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos mismos. Y note bien que aquí menciona mucho la palabra sinceridad, porque dice que hay seres desventurados como estos, pero dice que no son culpables también. Y por lo que parece, ya han nacido así. Son seres incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad. Aquí aparece de nuevo la palabra sinceridad.
Y para esta gente lo que dice es que las probabilidades de éxito son muy pocas. Entonces hemos escuchado también decir a muchas personas que el loco y el deshonesto no pegan en Alcohólicos Anónimos, pero se están refiriendo a otro tipo de personas porque dice que también existen, dice, este tipo de personas que sufren graves trastornos emocionales y trastornos mentales, dice. Pero muchos de ellos sí logran recuperarse si es que tienen la capacidad de ser sinceros con ellos mismos. Aquí vuelve de nuevo la palabra sinceridad. Entonces, esto es lo que muchas veces provoca un poquito de confusión porque lo relacionamos únicamente a las personas que llegan a los grupos y no logran dejar de beber. Sin embargo, hemos llegado a entender nosotros de que este programa de Alcohólicos Anónimos sin práctica no va a funcionar, porque Alcohólicos Anónimos, en lo que son sus principios, no son teoría, sino está basado precisamente en la experiencia, en la práctica, en donde nosotros podemos a través de este programa, pues, aprender a vivir de todas las cosas que en realidad nosotros no hemos podido aprender desde hace mucho tiempo en la vida. Y es que regularmente vamos a tratar la manera entonces de dejar de pelear con nosotros mismos, porque cuando llegamos a los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues eso es precisamente nuestro punto de partida, ¿verdad? Llegamos con muchas situaciones difíciles que estamos afrontando, producto de todo lo que venimos arrastrando, y a veces pensamos que dejar de beber es solamente atacar el síntoma, pero el síntoma del alcoholismo es precisamente el beber alcohol, pero ese solamente es eso, el síntoma de la enfermedad, porque la enfermedad en sí es precisamente los defectos de carácter, producto de los instintos desbordados. ¿Cuáles son esos instintos desbordados? El instinto del ser, el instinto del tener, el instinto de la pasión, el instinto de lo social, el instinto de conservación de la vida, el instinto de lo sexual y el instinto de la actuación. Entonces, todos esos instintos, al desbordársenos durante nuestra época activa de alcoholismo, han dado lugar precisamente a nuestros defectos de carácter. La ciencia lo manifiesta así de esa manera, como nuestros defectos de carácter, como defectos de carácter, porque las religiones también los utilizan y ellos le llaman pecados capitales. Sin embargo, Alcohólicos Anónimos ha demostrado realmente que en cuanto a nosotros, por no ser religiosos, estamos utilizando precisamente este término, que son precisamente los defectos de carácter. Y estos son la soberbia, y este es el que encabeza prácticamente la lista de todo, ¿verdad? La soberbia, el creerse más que otro, el decir es que yo sí puedo, yo sí soy el mejor, y no acepta uno a veces sus cuestiones, ¿verdad? La ira, por ejemplo, es otro de los defectos de carácter, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula, hasta comer mucho es un defecto de carácter, ¿verdad? Y la pereza no se diga. Entonces, todas estas cosas no son propiedad de los alcohólicos, porque los alcohólicos, o sea, digamos, tenemos estas cosas, pero esto forma parte de la estructura emocional de todos los seres humanos en general. Pero la diferencia entre los otros seres humanos y nosotros, los que somos alcohólicos, es que las otras personas, cuando tienen un problema de eso relacionado con esos defectos de carácter, ellos no se van a meter a un bar o no van a comprar una botella de licor y se la toman, sino que ellos tratan la manera de solucionar ese tipo de problemas a través de otras vías, a través de otros caminos, llámese religión, psicólogo, psiquiatra o cualquier otra situación. Sin embargo, nosotros los alcohólicos, por eso es que nos llaman alcohólicos, porque cuando tenemos una desviación precisamente en esos tipos de defectos de carácter, entonces lo primero que hacemos es ir a emborracharnos. Ya sea que esa sea una alegría porque nos ganamos la lotería, entonces ahí vamos a celebrar, ¿verdad? O sea, y eso es precisamente lo... Y como no podemos beber porque ya estamos prácticamente alcoholizados, ¿verdad? Ya el alcoholismo ha progresado en nosotros, entonces no podemos tomarnos un trago. Entonces
prácticamente terminamos bien borrachos y terminamos haciéndole daño a la gente, especialmente a la familia y a la sociedad. Entonces, cuando en realidad nosotros tomamos en cuenta estas cosas, entonces nos damos cuenta en realidad de que si es una tristeza la que estamos viviendo, también suele suceder de la misma manera. Porque nos dicen que se murió tu papá o se murió tu mamá o se murió un hijo o algún problema serio. Y entonces uno lo primero que hace cuando anda uno en actividad es ir a beber para ver si de esa manera logra uno solucionar su problema. Entonces nosotros nos diferenciamos de las personas que no beben, que no son alcohólicas, nos diferenciamos con ellos precisamente porque nosotros en cualquier situación, ya sea buena o mala, siempre vamos a utilizar el licor para ahogar precisamente esas penas en las que nos vemos envueltos a veces, ya sea por alegrías o ya sea por tristezas. Entonces, por eso es que nos llaman alcohólicos, porque en realidad nosotros lo que hacemos es eso, precisamente ir a emborracharnos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que siempre nosotros hemos pensado es de que la meta a veces es solamente dejar de beber. Y sin embargo es uno de los objetivos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que la persona llegue al grupo, que después de estar sufriendo las consecuencias de su alcoholismo, reconozca que tiene problemas con su manera de beber y entonces logre pues dejar de beber. Sin embargo, esa precisamente no es la meta ni la perfección tampoco, sino vamos a ir detrás precisamente de un progreso espiritual, que eso pues nos va a ayudar precisamente a salir adelante. Entonces, regularmente este tema nos enfoca que nosotros los alcohólicos, la gente que va adelante de nosotros, nos ha dicho que si nosotros queremos tener lo mismo que tienen esta gente que ha superado todas esas etapas difíciles de la vida, si queremos tener sobriedad por cada día, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente seguir los pasos que ellos han seguido. Y este es precisamente el punto de partida, porque regularmente a nosotros nos hablan de cosas espirituales y luego lo vamos confundiendo con religión. Entonces, por eso muchas veces nosotros no queremos saber nada de lo que es algo, de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, porque nos huele como a religión. Sin embargo, ya en otros podcasts, pues hemos tratado de aclarar precisamente estas situaciones, cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión. Y la espiritualidad, pues precisamente a través de este programa nos va a llevar a que el programa no sea solamente la teoría, sino que podamos ponerlo en acción precisamente. Entonces, para ponerlo en acción, necesitamos tener sinceridad. Y eso es precisamente lo que nos pide este tema, de lo que nos habla este tema, de tener sinceridad. Ahora que la sinceridad, eh, cuando uno trata de buscar la etimología de esa palabra sinceridad, bueno, yo encontré que la sinceridad viene de épocas muy antiguas, cuando los mercaderes llegaban y compraban, por ejemplo, una estatua, y esa estatua era como de mármol o de yeso. Y recuerden que cuando una persona en ese tiempo hacía una estatua de esa, se trataba de un escultor que estaba prácticamente tratando de hacer una imagen desde un trozo que no tenía forma. Y con un martillo y un cincel iban dándole forma hasta lograr realmente la figura que querían hacer. Y eso ellos lo comerciaban y lo vendían y prácticamente era su modus vivendi. Entonces, cuando de repente al escultor se le iba un cincelazo mal puesto por ahí con un martillazo un poco desviado, se rajaba la escultura que estaba haciendo. Y entonces ya habían pasado casi 3, 4 meses de trabajo, entonces la gente no podía, tírenlo a la basura, ¿verdad? Entonces lo que hacían era precisamente ingeniárselas cómo esta gente podía solucionar ese problema. Entonces la gente que se consideraba astuta en ese tiempo decían, si le echamos cera
a esa rajadura que tiene esa estatua, a esa figura que se ha hecho, podemos lograr no perder los 3 o 4 meses de trabajo que hemos hecho en ese producto, en esa estatua. Entonces, ellos se dieron cuenta de que echándole cera y echándole pintura, ahí solucionaban el conflicto. El problema era cuando esta gente transportaba esas estatuas en carretas o en el transporte que utilizaban en ese tiempo, que no había asfalto, no había nada, era con caballos y carretas y todo eso. Entonces cuando llegaban al lugar de destino, entonces se daban cuenta de que ya la estatua ya no llevaba el brazo o ya no llevaba la cabeza porque se había talado en el camino, ¿verdad? Entonces esta gente se daba cuenta de que en realidad esa era una estatua que estaba deformada desde los inicios, pero que la habían reparado y le habían echado cera. Entonces cuando ya ellos se daban cuenta de eso y regresaban después a querer comprar algo otra, entonces ellos se daban cuenta de que en realidad había que inspeccionar que esa que iban a comprar no tuviera cera. Y lo que hacían era pasar una especie como de navajita desde arriba de la cabeza hasta la punta de los pies de la estatua. Y cuando esa navajita no se hundía, entonces decía, esta estatua es sincera, ¿verdad? O sea, de ahí nace esa palabra sinceridad. Hay varias, ¿cómo se llama? Formas también, porque hablan también de que hacían vasijas y las mismas vasijas se les partían y entonces le echaban cera y se las llevaban y pasaba lo mismo cuando ponían a cocer los frijoles. Se pasaban de largo con todo y el agua, ¿verdad? Porque el calor pues derretía la cera. Entonces, lo que quiere decir precisamente esto en la sinceridad es que sin rajaduras. O sea, digamos, uno tiene que entrar a este programa de Alcohólicos Anónimos a tratar de mejorar sus juicios y sus actitudes, porque venimos con malas actitudes y con malos juicios a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, la meta está no en lograr la perfección, pero sí en ir progresando un poquito espiritualmente. Entonces, pero para eso es necesario tener sinceridad, o sea, no tener esas rajaduras en cuanto a lo que nosotros somos como seres humanos. Y para eso, pues nosotros tenemos varios pasos que son precisamente lo que la gente que ya está dentro de este movimiento de Alcohólicos Anónimos nos está tratando de decir. Que si nosotros queremos tener lo que ellos han logrado, entonces tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantenernos. Y los pasos que ellos dieron, dice, fueron precisamente los pasos de Alcohólicos Anónimos, del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Y esto se lo recalcan ellos a uno y le dice, no te vayas a saltar ninguno, porque nosotros intentamos saltarnos alguno de esos y la verdad es que no nos funcionó. Entonces, es precisamente eso, porque en Alcohólicos Anónimos, pues nosotros sabemos precisamente que lo que venimos arrastrando es una perversa enfermedad del alma, que el beber alcohol es solamente el síntoma de la enfermedad, pero la enfermedad es una perversa enfermedad del alma que nos ha venido acompañando, en donde hay mentiras, en donde hay injusticias, en donde hay robos, a veces estafas que provienen precisamente de actividades que nosotros mismos realizamos, que seguimos manteniendo una situación a veces, aún ya sin beber, que raya precisamente con lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, no se puede vivir bien así porque ya uno viene arrastrando todas esas cosas y la vida así de una persona prácticamente es una cuestión como una montaña rusa, ¿verdad? O sea, sube, baja, agarra para la derecha y ahí a la izquierda y ya sube otra vez y vuelve a bajar. Y eso es precisamente lo que hace que ese va y ven pues nos mantiene muchas veces en zozobra, nos mantiene muchas veces de mal humor, nos mantiene en una situación en la que realmente no quisiéramos estar, pero lamentablemente muchas veces cuando se le dice a alguien que trate la manera de practicar estos principios, entonces las personas
como yo, por ejemplo, cuando me decían así, yo decía, no, si yo estoy bien así robando lo que estoy robando, si estoy bien así estafando a la gente, no, estoy bien así engañando a mi mujer y todo eso. Entonces, son cosas que uno muchas veces se acomoda uno con ellas, pero lamentablemente todas estas cosas lo que hacen es solamente conducirlo a uno por un camino en donde uno prácticamente se siente desolado y no sabe en muchas oportunidades qué hacer en la vida. Entonces, este programa de Alcohólicos Anónimos nos va a dar la oportunidad de que las cosas del pasado ya no sigan haciendo estragos en el presente de hoy. Y para eso es que nosotros tenemos este programa. Y no es para volvernos personas completamente rectas, porque definitivamente no vamos a lograr ese objetivo. Pues, o sea, vamos a ir tras un progreso espiritual para que esos juicios y esas actitudes que muchas veces tenemos nosotros en la vida actualmente podamos irlas a medida en la que vamos poniendo en práctica, podamos irlas limando poco a poco para beneficio personal. Porque el programa de Alcohólicos Anónimos, pues los pasos son sugeridos, pero se le sugiere a la persona que lo hagan con el fin de saber quién es, con el fin de conocerse, con el fin de poder entablar una buena relación con uno para poder después entablar una buena relación con un poder superior o un Dios como cada quien lo conciba. Entonces, de esa forma es que la palabra esta sinceridad se repite muchas veces porque eso es lo que muchas veces no podemos hacer. O sea, regularmente en el caso como el mío, por ejemplo, vive uno muchas veces autoengañado. O sea, se mantiene en un autoengaño y ese autoengaño es precisamente lo que no le permite a uno entrar a lo que son los pasos de Alcohólicos Anónimos. Por lo que decía anteriormente, ¿verdad? Porque en realidad siempre los andamos confundiendo con que vamos a ser personas, más que todo pensamos que vamos a llegar a ser religiosos o alguna cosa así por el estilo. Y esa es una de las confusiones más grandes. Entonces, el programa de Alcohólicos Anónimos, a través de los pasos, lo que nos da es la oportunidad de poder aprender a vivir con nosotros mismos. ¿Y para qué vamos a aprender a vivir con nosotros mismos? Para poder aprender a vivir con los demás y poder convivir con ellos también. Entonces, esa es precisamente la oportunidad que nosotros tenemos a través de los pasos. Y muchas veces nos satanizamos los pasos porque decimos nosotros, no, hombre, es que eso no los puede hacer nadie, que nadie va a poder lograr. Y en realidad son cosas que nosotros hacemos a veces hasta toda la vida y lo hacemos a diario. Y como el primer paso, por ejemplo, admitir el alcohol. Si hemos tenido que admitir, porque si no hubiéramos admitido, el alcohol nos hubiera matado. Pero tuvimos que admitir que teníamos problemas con el alcohol. Ahora que la vida ingobernable, sí, no, muchas veces no nos gusta admitir que tenemos vida ingobernable, pero es ahí precisamente donde la soberbia se pone de manifiesto, que es uno de los defectos de carácter. Entonces, en el segundo, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que aceptar que solo no hemos podido y que necesitamos la ayuda de alguien, y mejor si es la ayuda de un poder superior. Pero si no creemos en Dios o no creemos en cuestiones religiosas así o no creemos en que haya un Dios o un poder superior, pues entonces podemos trabajar a través del método de la sustitución y podemos sustituir a ese poder superior por el grupo de Alcohólicos Anónimos porque ellos prácticamente ya superaron el problema. Entonces, en el tercer paso dice que vamos a poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Entonces, siempre hemos andado pendientes de que Dios nos ayude, de que Dios nos proteja, pero la voluntad es la que hacemos nosotros, la de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, no estamos esperando que se haga la voluntad de Dios. Y cuando estamos en un programa de Alcohólicos Anónimos, llegamos a entender que la voluntad de Dios es que pase lo que tiene que pasar y eso es lo que va a pasar. O sea, va a pasar en la vida lo que va a pasar, pero hay dos situaciones que en realidad debemos de tomar en cuenta. Una son circunstancias de la vida. O sea, que pasan las cosas sin que nosotros las estemos provocando. Pero la otra es cuando nosotros provocamos. Por ejemplo, vengo yo, por ejemplo, y voy a quitarle la cartera, por ejemplo, a alguien, ¿verdad? O sea, ahí estoy provocando yo que esta persona se dé cuenta, que llame a la policía y que me lleven preso. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero, o sea, esa es la voluntad mía, ¿verdad? Que yo he querido agarrar eso así o hacer eso de esa manera.
como parte de mis malas actitudes. Entonces ahí no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando las cosas suceden sin que uno tenga participación en eso, una participación directa. O sea, por eso que pase, lo que tiene que pasar. Y el cuarto paso, pues nos va a hacer prácticamente hacer una revisión interna de nosotros mismos para saber en realidad quiénes somos. Y cuando ya sabemos quiénes somos, que ya sabemos dónde es donde nos está apretando la piedra en el zapatito, entonces vamos a llegar al quinto y en el quinto vamos a admitir ante Dios, ante nosotros mismos, aunque ante Dios ya lo hemos admitido porque ya Dios lo sabe, ¿verdad? Nosotros también lo sabemos, pero otro ser humano no lo sabe y ese es precisamente el problema, el conflicto, el que muchas veces vemos que se pone como que es una barrera entre nosotros y la gente, que nos cuesta mucho sacar o decir lo que nosotros hemos vivido o lo que estamos viviendo. Pero una vez lo logramos, entonces prácticamente estamos liberándonos de esos conflictos. Entonces, el sexto paso, pues ya nos dimos cuenta en realidad que en realidad nosotros estamos en una situación que ahora sabemos precisamente en dónde nos aprieta el zapato. Entonces, vamos a estar dispuestos a que recibir la ayuda espiritual de un poder superior o Dios, como cada quien lo conciba, no para que nos quite el defecto, sino para que nos ayude precisamente a liberarnos de él. O sea, nos vamos a quitar esos pantalones cortos de niños que tenemos y vamos a entrar a la responsabilidad de seres humanos como personas mayores que somos. Entonces el séptimo paso, ya pues ahí prácticamente tenemos que utilizar la humildad, pero aquí ya tenemos nosotros la caja de herramientas espirituales, ¿verdad? O sea, ya nosotros sabemos de qué herramienta utilizar para cuál situación y eso pues nosotros lo vamos a lograr a través de la humildad, porque es ahí precisamente donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que en realidad necesitamos trabajar con nosotros mismos y necesitamos hacerlo para un beneficio personal. Y como estos pasos prácticamente nos van a ayudar a ponernos en paz conmigo mismo. Nos va a ayudar a poner en paz con nosotros mismos. Entonces, para ponernos en paz con la gente con la que hemos tenido conflictos, pues entonces vamos a tener que utilizar el octavo paso y esto es hacer la lista de la gente a la que hemos ofendido. Y en el noveno, pues vamos a llegar a reparar directamente lo que a las personas que hemos ofendido. Y esto no es una cuestión de llegar y pedir perdón, sino es a través de las buenas actitudes empezar a acercarse hacia la gente para que la gente pueda darse cuenta de que en realidad estamos haciendo cambios en nuestra vida. Y en el décimo paso, pues cuando nos equivocamos lo admitimos de inmediato. Ahora ya no esperamos seguir echándole más cosas a la mochila, porque esa mochila ya la tiramos a la gente, ya les dijimos que era lo que traíamos encima cargando. Y ahora ya cuando nos equivoquemos, ya pues de inmediato vamos a solucionar el problema, ya no nos vamos a ir a la cama con esas situaciones, digamos, en el pecho. Y el onceavo paso, pues de ahí es donde va a entrar precisamente ya una paz un poco más integral. Pues vamos a tener ese contacto consciente con ese poder superior. Ahí ya le vamos a llamar como por su nombre, ¿verdad? Ya contacto directo con Dios y le vamos a pedir únicamente que se haga su voluntad y que nos dé fuerza para poder aceptar esa voluntad. Entonces, en el doceavo paso, pues lógicamente nosotros pues, podemos tener la oportunidad de como resultado de los pasos anteriores, pues lograr un nuevo estado de conciencia, un despertar espiritual que nos va a hacer ver las situaciones de otra manera. La realidad la vamos a ver de otra manera y entonces nosotros vamos a poder decir, bueno, pues ahora sí, yo puedo transmitir este mensaje a otros, ya les puedo comunicar a través de mi testimonio que este programa sí da resultado. Entonces, esto es precisamente parte de lo que es el tema del quinto capítulo, que, como les decía al inicio, lo relacionamos muchas veces a las personas que no pueden dejar de beber. Sin embargo, está más relacionado con las personas que muchas veces no queremos entrarle a lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, pero que, sin embargo, nos hace la sugerencia, porque en Alcohólicos Anónimos pues nada es obligado. Los pasos de Alcohólicos Anónimos son exclusivamente para que nosotros podamos tener un mejor nivel de vida, para que podamos vivir una vida completamente diferente,
para aprender a vivir conmigo mismo y poder yo aprender a vivir con los demás. Entonces, este podcast informativo se hace con ese fin de poder dar a conocer algunos conceptos generales que son precisamente conceptos personales, ¿verdad? O sea, no son cuestiones, digamos, directamente científicas, sino son nuestros conceptos personales. Y desde ya, pues, hacemos la cordial invitación a nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos, si ellos quieren participar en nuestro podcast informativo, lo pueden hacer a través de llamar a la oficina intergrupal para enviarnos por medio de WhatsApp su historia en 4 o 5 minutos o un poquito más, y nosotros pues vamos a tratar de ponerlas en los diferentes podcasts para que pueda existir un poco de variedad en lo que respecta, digamos, a lo que es Alcohólicos Anónimos y este podcast informativo. O sea, como les decía al inicio, el podcast informativo va dirigido especialmente a las personas que tienen problemas con su manera de beber, tratando de alcanzar a esa gente que todavía no está con nosotros. Para ese niño que puede nacer el día de hoy y que posiblemente viene con probabilidades de ser alcohólico, para que más adelante pueda tener las puertas de un grupo abiertas y lo puedan recibir ahí. Para la gente que está de recién inicio y para la gente que ya está dentro de Alcohólicos Anónimos. Así es de que muchísimas gracias por la atención por el día de hoy y sigamos adelante. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de este podcast temático informativo de la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos del Área 13 de Silver Spring, Maryland. Si alguien necesita ayuda de Alcohólicos Anónimos y vive en el área de Washington, D.C., Maryland o Virginia, puede llamar a nuestro teléfono local 301-557-0561. 301-557-0561. Para otras áreas dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, por favor conectarse con el directorio de su oficina intergrupal de su localidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.